otro componente del sistema nervioso, abarca 4 clases. Ya la semana que viene estaremos Semana Santa, de vacaciones, entonces nos veremos después. Y además de esas 4 clases de motricidad, tendría 2 clases de sentidos, que conversé ayer con el doctor Carlos. Y bueno, vamos a seleccionar algunos talleres para que estén esas 2 exposiciones, porque de verdad es que no son nada complicados. Sentidos especiales, y lo que nos interesa allí es que se explique bien la forma de traducir la señal, el estímulo, y cómo se interpreta a nivel del sistema nervioso central. ¿Okay? Bueno, vamos entonces a comenzar con la parte de motricidad. Ya sabemos que lo que hemos visto hasta ahorita es puro sensorial, puro sistema nervioso sensitivo, y ahora vamos a ver cómo el sistema nervioso central maneja, interpreta esa información, la procesa para emitir una respuesta. ¿Okay? Y esa respuesta es motora, puede ser motora voluntaria o motora involuntaria. En este caso vamos a hablar de la motora voluntaria porque la parte del sistema nervioso autónomo que controla la involuntaria ya nosotros lo vimos. Okay, entonces, con respecto a la motricidad es importante conocer estos 2 conceptos, la postura y el movimiento. Son 2 conceptos que, aunque aquí no vamos a hablar de manera separada, de forma didáctica, son 2 conceptos que siempre, o 2 elementos que siempre están juntos. ¿Okay? La postura la podríamos definir como la posición estática del cuerpo en el espacio, es decir, la posición que tienen ustedes cada uno en este momento, sin ningún movimiento especial, sin ningún desplazamiento de su cuerpo. Se habla de postura estática. Las posturas obviamente se generan gracias a la acción de la musculatura y el esqueleto facial, la musculatura postural, que nos permite actuar en contra de fuerzas externas que actúan sobre nuestro cuerpo tratando de desequilibrar. Por ejemplo, el efecto de la gravedad. La fuerza de la gravedad, al actuar sobre nosotros, si no tuviésemos la acción opuesta de los músculos posturales, que están a nivel del esqueleto facial, es decir, cinturas escapulares, todos los músculos paravertebrales, músculos de los abdominales, no podríamos tener esa postura ni siquiera en una posición estática. ¿Okay? Y luego tenemos el movimiento, que es cuando ya hay un desplazamiento de nuestro cuerpo y que obviamente se da gracias a los movimientos coordinados de nuestra musculatura esquelética. ¿Okay? Con la acción coordinada de agonistas y antagonistas para poder realizar este movimiento. Obviamente, cuando nosotros estamos en esta postura de pie y nos estamos desplazando, igualmente necesitamos la acción de nuestros músculos antigravitatorios, de nuestros músculos posturales, para poder desplazarnos de manera adecuada y no oponernos de manera tan fuerte para realizar estos movimientos. Entonces, por eso es que los 2 conceptos, aunque son distintos, son separados, no pueden estar uno sin el otro. No podemos realizar movimientos sin la acción postural o la acción de los músculos antigravitatorios. ¿Okay? Entonces, el sistema nervioso somático, que es lo que vamos a hablar hoy nosotros, está organizado por jerarquías. ¿Okay? Tenemos entonces así la jerarquía, si se quiere, más baja, que a mí me gusta mucho la comparación que hace Trenguerres con una obra en construcción con respecto a esta organización. Entonces, en esa obra en construcción, él dice que están los albañiles, que son los ejecutores de la obra. Luego tenemos un nivel medio, que son los capataces, los que están coordinando que esos albañiles funcionen y realicen todas sus acciones de manera adecuada. Y luego tenemos la parte más alta o los niveles más altos, que son los arquitectos, que son los que planifican, hacen todos los planos, cómo va a ser la cosa, estudian el viento, el sol, etcétera, y realizan esos planos. Entonces, él compara esa organización de una obra de construcción con esta organización del sistema nervioso. Entonces,
Ese primer nivel, que serían los albañiles, está formado entonces por nuestro aparato locomotor, donde están ubicadas las unidades motoras. La unidad de motores simplemente está conformada por una neurona motora que inerva un grupo muscular, un grupo de fibras musculares, que puede ir de 3 fibras hasta cientos de fibras musculares, generando unidades motoras muy grandes. Y que parte obviamente de la médula espinal. Si nosotros solamente tomamos dentro del sistema nervioso la médula espinal en conjunto con el aparato locomotor o el músculo esquelético, estamos entonces hablando de un nivel muy básico de actividad motora, que es la actividad reflejo. Recuerden que los reflejos se dan principalmente por la acción de estos circuitos a nivel medular, son circuitos medulares. Luego tenemos el nivel intermedio, que serían los capataces de la obra, donde ya asumimos un poquito más de estrato, estamos en tallo encefálico, bulbo, protuberancia, mesencéfalo, donde hay núcleos importantes que regulan y están coordinando la actividad medular, la corteza motora primaria y el núcleo rojo. ¿Okay? Ellos entonces coordinan adecuadamente la ejecución de estos movimientos. Y finalmente tenemos entonces los arquitectos de la obra con otras áreas de la corteza motora, la área premotora, la suplementaria y también la acción coordinada con los ganglios basales y con las diferentes zonas del cerebro, de tal manera que toda la actividad motora pueda ser adecuadamente ejecutada. ¿Okay? Voy a hablar principalmente de este primer nivel, el nivel medular, y en la clase siguiente vamos a ir subiendo de cómo participan esas estructuras en la actividad motora. ¿Okay? Entonces, los albañiles. Los albañiles están formados por estas unidades motoras y en la unidad motora participa la presencia de una neurona motora. ¿Okay? Las neuronas motoras tienen, como ven allí, los cuerpos celulares están ubicados en las astas anteriores de la médula. ¿Okay? Estas son los cuerpos celulares, esta es el asta anterior, y estos son los cuerpos celulares o somas de las neuronas motoras. Las neuronas motoras emiten su axón, el cual sale por la raíz motora o la raíz anteriores de los nervios raquídeos y van dirigidos hacia el músculo esquelético correspondiente. ¿Okay? Bien, obviamente en todo lo que es la sustancia gris medular no solamente hay motoneuronas o neuronas motoras. Tenemos también neuronas sensoriales, que son las que penetran por las raíces dorsales, esto ya aparte ya la estudiamos. Y esta información sensorial o neuronas sensoriales puede tomar las vías que ya hablamos de la identifico medial principalmente para enviar esa información sensitiva hasta la corteza. Y otro grupo importante de neuronas que están también en la sustancia gris medular son las interneuronas. Las interneuronas están en todos los niveles del sistema nervioso central y específicamente de manera más importante a nivel medular. Y ellas lo que hacen es modular la información entre una neurona sensitiva y la neurona motora. Es como un puente que lo que hace es modular, regular esa información para pasársela adecuadamente a la neurona motora. Está representada por esa zona celeste que está allí. ¿Okay? Entonces hay información sensitiva que penetra a la médula por las raíces dorsales y hacen sinapsis directas en la motoneurona. ¿Okay? Y esa es como la base de la actividad refleja más simple. La información sensitiva entra, hace una sinapsis única en una neurona motora y sale hacia un músculo esquelético específico. Y eso es un arco reflejo simple o muy básico. Pero en algunas ocasiones esa información sensitiva no conecta directamente con la motoneurona, sino con este grupo de interneuronas para modular la respuesta. Algunas de estas interneuronas tienen efecto inhibitorio, son negativas, inhiben algún tipo de información para poder entonces procesar mejor toda esa información sensitiva que va penetrando a la mente. ¿Okay?
Entonces vemos acá cómo se da esa actividad o ese arco reflejo a nivel medular. Vemos entonces igualmente la información ingresa a la médula espinal, hacia la sustancia medular por las raíces dorsales. Vemos que esta información viene del músculo esquelético. En el músculo esquelético tienen receptores sensoriales. Vamos a hablar hoy de dos tipos principales, que son los usos musculares, que están integrados en la masa muscular, los usos musculares, y luego tenemos a nivel de los tendones el órgano tendinoso de uno. Esos son los receptores sensoriales de toda esta actividad medular. Obviamente, ¿de qué tipo de receptores son? Esterocentricos, propios. ¿Por qué? Porque los usos musculares me van a permitir detectar el grado de longitud y tensión, y el órgano tendinoso también, el grado de tensión del músculo. Y no solamente el grado, sino la rapidez con la que ese músculo puede desarrollar tensión o puede aumentar su longitud o cambiar su longitud. Bien, entonces cuando esos receptores sensoriales detectan estos cambios, son cambios que son permanentes. Todo el tiempo, así estén ustedes sentados en reposo, acostados, el músculo no está todo relajado. Hay un cierto grado de contracción, que es lo que nosotros llamamos tono muscular. El músculo siempre está en un estado de semicontracción, y esta información también va a ser recogida por estos receptores sensoriales, uso muscular y órgano tendinoso de uno. Por lo tanto, son muy necesarios que ellos informen constantemente a nuestro sistema nervioso central, que se hagan a nivel, así sea inconsciente, que esa información está siempre llegando para poder el cerebro detectar los cambios de posición que podamos tener, los cambios a nivel de presión que podamos ejercer a nivel de todos los músculos y articulaciones de nuestro cuerpo. Y así sabemos en qué posición estamos, en qué posición quedó nuestro miembro al ser movido, etc. Entonces, recogemos otra vez la información por el uso muscular o el órgano tendinoso de Golgi, lo llevamos hasta la médula, entra por las raíces dorsales y hace sinapsis entonces a nivel de la sustancia gris medular. Lo puede hacer, como ven allí, directamente en una motoneurona, como es esta línea verde, lo hace directamente en la motoneurona alfa, o lo puede hacer también a nivel de interneuronas. Y luego la interneurona hace sinapsis en la motoneurona. En la sustancia gris medular les he dicho que aquí hay motoneuronas, pero hay dos tipos de motoneuronas. Una motoneurona que es la llamada alfa, motoneurona alfa, que es la que tiene un axón más grueso y es mielínico, obviamente, con una velocidad de propulsión bastante rápida. Y también tenemos motoneuronas gamma. Al decir alfa y gamma, simplemente la están clasificando según la fibra nerviosa. La alfa ambas son mielínicas, pero la alfa es más gruesa que la gamma. Por lo tanto, la gamma tiene una velocidad de conducción más lenta. Como ven aquí, están dibujadas la alfa y la gamma. La alfa es la línea negra, y ella va a actuar o va a finalizar principalmente en el tejido muscular, en el grosor del tejido muscular. Y estas fibras se le llaman fibras extrafusales, porque son las fibras que están paralelas y por fuera del uso muscular. Son fibras musculares extrafusales que son contráctiles, ¿bien? La fibra muscular típica que nosotros conocemos. Y luego tenemos que el uso muscular está dentro de lo que se conoce como fibras intrafusales. Las fibras intrafusales, vemos aquí entonces que está representada por ese dibujito en el medio, y ellas están inervadas por las motoneuronas gamma, principalmente por las motoneuronas gamma, no por la. Bien. Entonces así los albañiles, dependiendo de la fibra muscular donde va a finalizar,
ese axón de la motoneurona, se clasifican en fibras o unidades motoras rápidas, lentas o intermedias. Y eso va a definir también la capacidad de contractilidad de ese grupo muscular. Habrá músculos que son pequeños, que se contraen con mucha fuerza velozmente, pero se fatigan muy rápido. Por ejemplo, los músculos del habla, los músculos pequeños de la mano, de los dedos, que son músculos pequeños que se contraen muy fuertemente para la escritura, por ejemplo, pero se fatigan rápidamente. ¿Okay? Cuando se fatigan, recuerden ese concepto que hablamos al principio, que ellos no pueden volver a activarse cuando llega un estímulo porque no se han regularizado. ¿Okay? Entonces, ese tipo de músculos entran en lo que se conoce como unidad motora rápida. Ellas se caracterizan porque están inervados por una motoneurona alfa gruesa, grande, mielínica, obviamente, un axón muy grande y mielínico, y eso hace que la transmisión de la información sea muy rápida. Son fibras musculares blancas. ¿Por qué son fibras musculares blancas? Porque tienen muy poca mioglobina, ¿okay? Y eso hace que su coloración sea mucho más pálida que otros tipos de músculos. Y se fatigan los músculos. Esa es principalmente la característica de este tipo de unidades motoras. También se les llama fásicas. ¿Okay? Luego tenemos las lentas, las unidades motoras lentas. Son unidades motoras inervadas por un axón de menor grosor, más pequeñas, también se llaman las tónicas, y ellas llegan a las fibras musculares rojas, que tienen abundante mioglobina. Estos músculos generalmente son, por ejemplo, los músculos de la postura, los músculos del esqueleto axial, que ellos se mantienen todo el tiempo. Los que más trabajan son esos. Son los músculos que se mantienen contraídos para mantener postura, para mantener y realizar movimientos, porque los músculos posturales, aunque tienen ese estado de contracción para ir en contra de la fuerza de la gravedad, tienen que ser lo suficientemente flexibles para permitirnos el movimiento, ¿okay? Porque si no, no pudiésemos cambiar de posición, no pudiéramos tomar un objeto que está en el piso, sentarnos y levantarnos. Es decir, esos músculos de respuesta más lenta, que son los llamados tónicos, tienen que tener esa capacidad. ¿Okay? Entonces son músculos que pueden ejercer una fuerza muscular más suave, más leve que los de respuesta rápida, pero de larga duración. Por eso ya están contraídos en un estado de semicontracción permanente. Y tenemos las intermedias, que son un punto entre tanto las rápidas como las lentas, es decir, que son aquellas fibras musculares que se contraen rápido, pero que no se fatigan, ¿okay? Como las lentas. Y son muy resistentes a ese proceso de fatiga. ¿Okay? Bien, nuevamente vemos aquí un corte de un segmento medular y la formación de la unidad motora. Vemos cómo la motoneurona llega hasta un grupo de fibras musculares. Eso es lo que yo les menciono como unidad motora. Entonces, en la sustancia gris medular vamos a encontrar que hay como una especie de mapa. ¿Okay? No todas las motoneuronas que inervan todos los músculos del cuerpo salen del mismo lugar. Ellas están distribuidas anatómicamente con una lógica anatómica. Tenemos entonces aquí donde está el punto rojo, generalmente en esa, con una posición más ventromedial, están las motoneuronas ventromediales, por eso se llaman así. Y ahí están ubicadas las motoneuronas que van a formar las unidades motoras o van a llegar a los músculos antigravitatorios, es decir, a los músculos del esqueleto axial. ¿Bien? ¿Y por qué están allí? Bueno, porque el esqueleto axial, la mayoría, los músculos antigravitatorios están en la línea media. Entonces, por eso es que... Sí, sí. Forman columna, una columna de neuronas a lo largo de toda la media. ¿Okay? La sustancia gris. Luego tenemos otro grupo de neuronas que son las
dorsolaterales. Miren que están un poquito más hacia atrás y hacia el sentido lateral la sustancia gris-medular en la misma anta anterior, pero un poquito en una posición diferente. Y esas motoneuronas llegan hasta los músculos de las extremidades. Entonces, también es una lógica anatómica. Entonces, por ejemplo, los músculos flexores, están las motoneuronas de los músculos flexores tienden a ubicarse más hacia atrás, más en sentido dorsal, y de los extensores más en sentido anterior, en las astas anteriores de la médula. Ok. ¿Qué conexiones tienen estas motoneuronas? Como ya dijimos, las motoneuronas alfa y gamma, que salen de esas astas anteriores de la médula espinal, pueden llegar directamente unas a las fibras extrafusales, es decir, a las fibras contráctiles musculares, y otras a las fibras extrafusales del músculo, que serían la capa. Esa es una de las conexiones más importantes y es la base de la corrección. Pero también las motoneuronas, vemos que las motoneuronas tienen una conexión con las vías motoras descendentes más importantes y reciben información de la corteza, gracias al haz córtico-espinal, y también del núcleo rojo con la vía rubroespinal. Y una de las conexiones más importantes es a través de las interneuronas. Las interneuronas están representadas por ese punto rojo que está acá, que está aquí. Esa interneurona entonces vemos cómo puede actuar antes de que la motoneurona salga de la médula. Esas interneuronas hacen sinapsis con las motoneuronas. Y hay interneuronas. Hay unas interneuronas muy importantes que son las células de Renshaw. No sé si ustedes lo vieron en neuroanatomía. Las células de Renshaw son interneuronas. Son interneuronas inhibitorias y son muy importantes porque van a modular en sentido de permitir una inhibición lateral de la información que va a transmitirse hacia las motoneuronas alfa. ¿Qué importancia tiene la inhibición lateral? Que le da a la información más nitidez, más fidelidad de la información sin que se conecte con otra información lateral. ¿Okay? Entonces, tenemos que en primer lugar el ejecutor es el músculo, el efector de todo este tema de motricidad. Tenemos la médula espinal, donde junto con el músculo realiza esa actividad refleja. Lo que pasa es que es muy cómodo, yo cuando hablo así sin micrófono quedo agotada y sin voz. Pero tenemos el tallo, que lo vamos a ver en clases posteriores, la corteza cerebral, donde llega la mayor parte de esta información, el cerebelo y los ganglios basales. ¿Okay? Aunque esto es importante que se tenga en cuenta. Aunque la actividad medular, nosotros creamos que es simplemente una actividad refleja independiente, aislada de lo que es las estructuras superiores, siempre hay una información de control que viene desde la corteza cerebral y sobre todo de las zonas del tallo. A nivel de bulbo hay señales excitatorias que van hacia la médula espinal y modulan y controlan esa actividad refleja. ¿Okay? Por eso es cuando nosotros vemos patologías a nivel del sistema nervioso central, ya sea tumoraciones, algún accidente que provoca una hemorragia o lesión, que es una parte importante de nuestro sistema nervioso central. Una de las maneras de valorar cómo está esa actividad motriz del paciente es realizando la evaluación de los reflejos. ¿Okay? Porque si estos reflejos están exacerbados, están hiperactivos, lo que se llama hiperreflexia, la actividad medular no está en contacto, no tiene conexión con el sistema nervioso central. El sistema nervioso central no ejerce ese control como el arquitecto de toda
la obra motriz que nosotros tenemos a nivel medular. ¿Okay? Entonces es muy importante reconocer esta parte. Bien, tenemos entonces las unidades motoras, como ya sabemos, está formada por una motoneurona y las fibras musculares esqueléticas, que pueden ser varias, desde unas poquitas hasta cientos de fibras musculares. Se originan del sistema nervioso central, parte de la córtico-espinal, ¿verdad? Pero también están ubicadas a nivel de las arcas anteriores de la médula espinal, su origen. ¿Okay? Es un único axón, como ven allí, un axón único que llega hasta, de forma directa hasta las fibras musculares, mielínico, grueso, dependiendo del grosor lo clasificamos en alto o en gamma, y el efector es el músculo esquelético. ¿Okay? Y en el músculo esquelético vemos entonces la siempre recordada unión neuromuscular. ¿Okay? Que ya nosotros sabemos cómo es su anatomía, cómo es su fisiología. Aquí tenemos entonces la formación de las placas motoras terminales, que es simplemente esa unión o esa cercanía de la membrana de la fibra muscular de ese terminal axónico con la membrana del músculo esquelético de la fibra muscular. Y vemos entonces aquí esto magnificado, como la membrana tiene estas invaginaciones para aumentar la superficie de ubicación de los receptores de esos neurotransmisores liberados en el terminal presináptico. En el terminal presináptico tenemos vesículas presinápticas que tienen ¿qué tipo de neurotransmisor? ¿Cómo se llama? Acetilcolina. La acetilcolina, ay Dios mío santo. ¿Qué receptor tenemos de la acetilcolina en la placa neuromuscular? ¿Cómo? Nicotínico, muy bien. Receptor, lo leí, espero que no. Los receptores nicotínicos. Recuerden que la acetilcolina tiene nicotínico y mucarínico. Bueno, tranquilo que eso cuando lleguen a fármacos se lo van a tener que volver a poner. Espero que no se le haga diferencia. Entonces esos receptores nicotínicos actúan como ¿qué? ¿Cómo actúan los receptores nicotínicos? ¿Cómo se activan cuando ellos tienen la acetilcolina? No se les subió la película. Son canales iónicos, muy bien. Entonces son receptores ionotrópicos, porque cuando la acetilcolina se une a su sitio activo, se abre el canal y permite el flujo bidireccional de sodio, principalmente de sodio y de potasio, principalmente la entrada del sodio, permitiendo la despolarización de la membrana. Y así va a tener ese efecto excitatorio, tiene acción excitatoria siempre. Esa placa neuromuscular cuando se activa por acetilcolina y va a generar contracción muscular. ¿Ok? Vamos a hablar ahora de los receptores sensoriales que están en el músculo, porque es lo que nosotros tenemos que conocer para ver cómo opera toda esta actividad refleja. ¿Ustedes han estudiado ya los usos musculares? Nunca. No les creo. Ajá. Entonces el uso muscular está dentro de la masa muscular, ¿ok? Y si está dentro de la masa muscular, ¿qué va a detectar? Cuando el músculo se estira, cuando yo digo se estira, que aumenta su longitud. También la velocidad con la que lo hace. Pero una cosa es que aumente la longitud lentamente y la mantenga, o cuando hay cambios muy bruscos en esta longitud. Entonces ahí yo estoy hablando de dos tipos de respuestas. Una respuesta estática, cuando la longitud se aumenta progresivamente y se mantiene, o una respuesta dinámica, cuando los cambios de longitud son bruscos, son rápidos. ¿Okay? También puede detectar el grado de tensión del músculo cuando se contrae. Y cuando se contrae, ala los tendones. ¿Y quiénes están allí? Los receptores sensoriales, órganos tendinosos de Golgi. ¿Okay? Entonces, esos receptores sensoriales detectan longitud y tensión y la rapidez con la que cambia la longitud y la tensión. ¿Bien? Porque puede generar dos tipos de respuestas, estáticas y dinámicas. Okay. Entonces en el músculo vamos a encontrar las fibras contráctiles típicas,
musculares, que son llamadas extrafusales, y las fibras receptoras, el receptor sensorial, que son las fibras intrafusales. Son receptores de adaptación lenta o nula, nunca se adaptan, ¿ok? O lo hacen muy lentamente, porque si se adaptaran no va a emitir una información de propiocepción constante para nuestro sistema nervioso central, ¿ok? Entonces, si estamos sentados, se nos olvida que tenemos las piernas en esa posición de relajación y no nos pudiéramos levantar, ¿ok? Perderíamos el equilibrio. Es como si tuviera el músculo contraído todo el día. Claro, que los músculos tienen un estado de semicontracción permanente. Sí. ¿Ok? También. Ahí, por supuesto, es el mayor estado de relajación posible, pero siempre hay un estado de contracción. Tú cuando estás durmiendo igual te mueves, si no haces qué, no te das problema. Ok. Entonces aquí vemos este dibujo es de Gator, y aquí se observa periféricamente lo más rosadito, lo más clarito son las fibras extrafusales contráctiles y con una forma, ¿cómo se le llama esa forma? Fusiforme. Fusiforme. Está en forma fusiforme, valga la redundancia, tenemos las fibras intrafusales, que son las encargadas de ejercer esta función de receptor sensorial. ¿Okay? Entonces, como vemos allí, se dibujan en esas fibras intrafusales la presencia de neuronas sensoriales y de neuronas motoras. Las neuronas sensoriales son las que van a recoger la información, la señal, el estímulo, ¿ok? Y las motoras, que son las que están en verde, son las que van a ejercer el fenómeno de contracción, ¿ok? Las fibras intrafusales no son contráctiles, o no en su gran parte. La porción central de la fibra intrafusal no se contrae para nada. Lo único que se pudiera contraer en esa fibra intrafusal son los extremos. Los extremos, que están como pegados, unidos a las fibras intrafusales, sí tienen cierta capacidad contractil. Entonces yo quiero que se imaginen cómo es que funciona esto. Cuando esta porción más extrema de las fibras intrafusales se contraen, ¿qué pasa con la porción central? ¿Qué pasa con la parte del centro? Si los extremos se contraen, se estiran. Entonces, la porción del medio de la fibra intrafusal se estira cuando las porciones externas se contraen. E igual lo hace cuando el músculo, las fibras extrafusales lo hacen. Cuando el músculo se estira, se elonga, toda la fibra extrafusal acompaña el movimiento de la fibra muscular extrafusal. Bien, ¿sí? ¿Qué sucede cuando la fibra extrafusal se contrae? Cuando la fibra intrafusal se contrae, el uso muscular, es decir, esa fibra intrafusal se colapsa. Y al colapsarse, se silencia. Bien. Entonces, ella es activa cuando hay estiramiento de la porción central. Entonces, este estiramiento de la porción central va a ser captado por fibras sensoriales. Bien. Hay dos tipos de fibras sensoriales. La que es nada es fácil. Siempre hay dos por aquí, dos por allá. Las fibras sensoriales, hay una primaria que se le llama 1A. ¿Es 1A por qué? Porque está clasificada según la clasificación de las fibras sensoriales 1A, que son las más rápidas, las más gruesas. Y tenemos fibras sensoriales secundarias o tipo 2, que son menos finas, entonces, más finas y tienen menor velocidad de conducción. Allí se observan las micras que tiene cada una. La sensorial primaria tiene 17 micras y la secundaria, la tipo 2, tiene 8 micras. Y eso hace que la conducción de la información sea más lenta. ¿Bien? Además de esas fibras sensoriales, tienen otras fibras en verde, esas rayitas verdes serían las motoneuronas o neuronas motoras, que son las que van a provocar la respuesta contractil. Entonces tenemos acá las motoneuronas alfa,
¿Dónde finalizan las motoneuronas alfa? En las fibras extrafusales. Ellas van a contraer el músculo. Y la otra está llegando, terminando en las fibras intrafusales, en el uso muscular. Entonces, esa es una motoneurona gamma. ¿Okay? La gamma no llega a la fibra extrafusal, la gamma llega a la fibra intrafusal. Compliquémonos un poquito más. Ajá. Las fibras intrafusales son de dos tipos. Ya sabemos que las neuronas sensitivas que llegan allí son dos, primaria y secundaria. La fibra muscular también son dos, son alfa y gamma. Y ahora tenemos dos tipos de fibras intrafusales. Las fibras en bolsa, ¿ok? En bolsa nuclear. ¿Por qué se llaman fibras en bolsa nuclear? Porque tienen los núcleos concentrados en la parte central, una dilatación que se le llama bolsa. Y en cadena nuclear porque los núcleos están uno a continuación del otro en forma de cadena. Entonces en bolsa y en cadena nuclear. Como ven aquí, la en verde, la fibra en verde es la fibra del grupo 1A, es decir, la fibra sensorial primaria. La fibra sensorial primaria, como ven, al llegar a la fibra intrafusal en bolsa y en cadena, se enrolla. Por eso se les llama también fibras anuloespirales, porque ellas llegan en los dos tipos de fibra, en cadena y en bolsa nuclear, y emiten esa prolongación en forma serpentina, circular. Esas son las fibras primarias sensoriales, 1A. Luego tenemos las fibras aferentes o sensoriales secundarias, la tipo 2, que están azules, no llegan a las fibras intrafusales en forma, o no salen en realidad, en forma de, no llegan a estas fibras en forma anuloespiral, sino como en arborizaciones. Ellas lo que hacen es que se dividen en la porción terminal en forma muchas ramificaciones y llegan entonces a las dos fibras. Y las fibras entonces motoras serían estas dos. Tenemos entonces que hay dos tipos de fibras motoras. Las que terminan en placa, que es esta que está aquí, la que puede ser la llamada dinámica, y esta es estática que llega a la. Eso lo vamos a entender un poquito mejor ahora. ¿Okay? Bueno, aquí tenemos el mismo dibujo. Entonces las fibras en bolsa y las fibras en cadena. Entonces, estos receptores sensoriales anuloespirales que vienen de las fibras primarias, esto es lo más complicado de entender, pero lo demás es muy fácil, así que paciencia y concentración, por favor. Bien, estas fibras anuloespirales que vienen entonces de las fibras primarias, aferentes primarias, son los llamados receptores dinámicos. ¿Por qué son receptores dinámicos? Porque ellos lo que van a detectar son cambios bruscos en la longitud del uso muscular, cambios repentinos, rápidos. ¿Okay? Luego tenemos los receptores estáticos, son los que llegan, aquí se describe como también en forma espiral, pero eso es un error del dibujo. En realidad terminan así, como en rosetas, se les llama así en rosetas. Y vemos que solamente finalizan en esta fibra en cadena nuclear. ¿Y qué función tienen? Ser receptores de estímulos estáticos, cuando hay aumento progresivo de la longitud del músculo. ¿Okay? Por ejemplo, ¿qué ejemplo sería de una respuesta estática? Cuando yo estoy sentada, escribiendo la computadora. ¿Okay? Al estar sentada, por ejemplo, el cuádriceps está estirado porque estoy en esa posición, para poder tener esa posición. En cambio, cuando estoy realizando algún tipo de ejercicio, por ejemplo, unas sentadillas, la longitud, los cambios rápidos en la longitud del músculo, eso va a ser captado por los receptores dinámicos, que son los anuloespirales. Anuloespirales, para los cambios dinámicos o rápidos en la longitud del músculo. Y los estáticos para los cambios más lentos, progresivos,
de la longitud del músculo o cuando estamos en una posición sin movimientos tan bruscos, cambios bruscos. ¿Okay? Entonces, vamos a ver aquí, esa es la configuración de un arco reflejo simple que nosotros estudiamos en bachillerato. Sabemos entonces que ese es el concepto de la actividad refleja. Es una respuesta rápida, inmediata, estereotipada, porque es igual para todo el mundo, ante un estímulo sensorial. El clásico estímulo es la percusión del ligamento del patelar para generar entonces al percutir ese ligamento se produce extensión del músculo cuádriceps y de manera refleja se logra la contracción del músculo y eso hace que se estire la pierna. ¿Okay? Hay ese reflejo inmediato. Vemos que tiene estímulo, receptor, vía aferente, centro integrador, que aquí en el centro integrador se dibujan las dos opciones. O que la información sensorial conecte con la fibra nerviosa sensitiva, haga sinapsis directa con la motoneurona, o que primero lo haga con una interneurona. ¿Okay? Aquí está dibujada en color verde. Y bueno, se emite la respuesta. Bien. La información sensitiva que llega a la motoneurona directa del cuádriceps, que lo que va a hacer es contraer el cuádriceps y permitir ese estiramiento de la pierna, es un reflejo monosináptico, ¿verdad? Porque vemos una sola sinapsis a nivel de la sustancia granular. Y ahí estamos excitando el músculo agonista para ese movimiento. Pero también, de manera simultánea, estamos generando otro reflejo que me está relajando en los músculos femorales, que son antagonistas para el estiramiento de la pierna. Y entonces para ello utilizo en el medio una interneurona. Y esa interneurona es inhibitoria. Entonces, ¿qué hace ella? Inhibe la motoneurona alfa de los músculos antagonistas. Y así se puede ejecutar el movimiento. Y esa es la base del arco. Ahora, los reflejos, y esta clasificación les va a servir mucho para semiología, se clasifican de diversas maneras. Fisiológicamente, utilizamos esta primera clasificación, que es según el número de sinapsis que en todo el trayecto del arco reflejo. Tenemos entonces monosináptico, como el reflejo patelar. Eso es monosináptico. El reflejo patelar fisiológicamente se le llama reflejo miotático. Miotático. Aquí está escrito. Reflejo miotático. Ya yo se lo voy a poner otra lámina acá. No, lo que pasa es que es un tipo de reflejo. Un ejemplo de los reflejos miotáticos es el reflejo patelar. Pero hay otros tipos de reflejos monosinápticos. Luego tenemos los bisinápticos, que es el reflejo tendinoso de inhibición, como el que vemos ahorita, que inhibimos los músculos antagonistas. Y los polisinápticos, que tienen más de 2 sinapsis en todo su trayecto, y un ejemplo de estos son los reflejos de flexión o de retirada ante un estímulo doloroso. También se le llama reflejo de dolor, porque el estímulo generalmente o es un tacto superficial o un estímulo que provoca lesión tisular. Otro tipo de clasificación es el nivel del sistema nervioso central, donde se ubican los llamados reflejos segmentarios, donde solamente se ocupa el segmento medular. Dime. Ese es un reflejo de flexión o retirada. Nos quemamos, nos puyamos, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es retirar flexionar el miembro que recibe el estímulo. ¿Bien? Ese es el polisináptico. Los segmentarios, o llamados también medulares, que solamente abarcan una zona medular. El reflejo miotático patelar, por ejemplo, es un reflejo segmentario. Los intersegmentarios, que utilizan varios segmentos medulares, ya sea hacia arriba o hacia abajo,
Por ejemplo, el reflejo de rascado, cuando a ustedes les pica un insecto y se mueven para rascarse, eso es un intersegmentario. Vaya a decir también que estas interneuronas, que ustedes vieron que están ahí toda la sustancia gris medular, con las motoneuronas alfa, gamma y las neuronas sensoriales, son capaces de emitir prolongaciones a los segmentos medulares hacia arriba o hacia abajo. ¿Okay? Y estas permiten que la información pueda ascender o pueda descender a segmentos tan cercanos o muy lejanos incluso. ¿Okay? Esto se le llama sinapsis propiomedulares, la misma médula la que genera la sinapsis. Luego tenemos los suprasegmentarios, ¿okay? Como por ejemplo la erección peniana, utiliza muchos segmentos medulares para poder realizarse. Luego tenemos, según la posición del receptor, eso lo vimos nosotros en la primera clase, en estereoceptivos, porque el receptor está en la superficie de la piel, el reflejo de flexión, el de dolor, porque los receptores de dolor están en pieles mucosas. Los propioceptivos, los reflejos que se inician en el uso muscular, en el órgano luminoso de Golgi, que nos permiten ubicar la posición de los diferentes segmentos corporales, el reflejo miotático, y reflejos visceroceptivos también está dentro de esa clasificación. Por ejemplo, la estimulación de los senos carotídeos puede estimular reflejos vagales, ¿okay? Respuestas vagales. Y en la práctica médica, eso es lo que más utilizan a nivel semiológico, son los reflejos cutáneos o superficiales y los reflejos tendinosos profundos. ¿Bien? ¿Qué utilidad clínica tienen ellos? Nos permiten poder ubicar algún tipo de lesión medular o incluso si esa lesión toma o no las estructuras del sistema nervioso central. Un ejemplo de los reflejos cutáneos abdominales o superficiales son los cutáneos abdominales, que cuando la persona, eso nunca se lo olvido, porque cuando estaba yo estudiando sonología, me mandaron a investigar eso y era así, yo tampoco, que era el reflejo cutáneo abdominal. El reflejo cutáneo abdominal es un reflejo superficial. ¿Cómo se explora? Con el paciente desnudo, acostado en la cama, el abdomen está desnudo, y hacer tacto superficial en la superficie del abdomen, y que vamos a observar contracción de la musculatura hacia el lugar del estímulo. ¿Okay? Cuando uno le da cosquilla, esa contracción muscular es el reflejo cutáneo abdominal. Y los reflejos tendinosos profundos, ya nosotros lo vamos a ver, que puede ir desde reflejos tendinosos como tal, como el reflejo patelar, que es un reflejo de estiramiento, o el reflejo pupilar. ¿Okay? ¿Qué reflejo van a evaluar ustedes? Van a depender de dónde ustedes presuman que está el daño. Si no hay ningún tipo de daño y lo que quieren hacer un examen neurológico completo, ustedes evalúan todos los reflejos, los tendinosos, los profundos a nivel hacia arriba. Pero si el paciente tiene una enfermedad cerebrovascular, pueden evaluar los reflejos tendinosos, pero lo primero que van a ver si hay un paciente con traumatismo craneoencefálico, reflejo pupilar, ¿okay? Porque eso me va a evaluar cómo puede ser el funcionamiento de las estructuras del sistema nervioso central, si hay sangramiento, etc. ¿Okay? Bien, entonces vamos a hablar de los reflejos mono y polisinápticos. Eso es un ejemplo de un monosináptico. Ven aquí cómo tiene todos los componentes de un reflejo, obviamente. El estímulo, el receptor sensorial, la neurona sensorial que entra por la raíz dorsal y hace una única sinapsis en la médula espinal, en la asta anterior, y de ahí sale la motoneurona, la neurona eferente hacia el músculo esquelético, provocando su contracción, que es el efector, ¿verdad? Eso es un monosináptico clásico. Y ya polisináptico, ya involucran entonces mayor número de sinapsis, más de 2 sinapsis. Tenemos entonces igual estímulo, receptor, neurona sensorial. Cuando entra a la sustancia gris medular se consigue con la interneurona. Miren que se dibuja en rojo
porque la mayoría son neuronas de células de Renshaw que tienen función inhibitoria, y ella va a provocar entonces inhibición de esa fibra nerviosa motora que va hacia el órgano efector o hacia el músculo efector. ¿Okay? También tenemos reflejos autonómicos, los vieron muchísimo en digestivo, ¿verdad? Reflejos autonómicos. Estos también son llamados los reflejos viscerales. Siempre los reflejos autonómicos son polisinápticos, tienen más de 2 sinapsis y tienen un estado de actividad tónica. ¿Okay? Ellos no se silencian, están todo el tiempo activándose, como en algunos momentos con mayor actividad que en otros, y ellos están sometidos a un proceso de aprendizaje. Por eso es que los niños aprenden a no orinarse ni a hacerse pupú solitos, sino que van al baño y aprenden el hábito evacuatorio y el hábito miccionario. ¿Okay? Por el mismo que se puede aprender con la repetición. ¿Okay? Generalmente se integran en algunas estructuras del sistema nervioso central. Por ejemplo, los reflejos autonómicos que tienen que ver con la homeostasis, el control de presión arterial correcto, y muy evidentemente con los reflejos que están a nivel del tracto digestivo. Vemos entonces aquí cómo está, aquí hay 1, 2, 3 sinapsis, está el ganglio autónomo, obviamente, y la neurona prehipoganglionar y luego la célula alfa, ¿okay? Que es la que emite la respuesta. Ok, ahora vamos a ver entonces los reflejos musculares de la unidad motora. Tenemos entonces el primer reflejo, el que es el más sencillo, que es el reflejo miotático o reflejo de estiramiento. ¿Por qué se le llama estiramiento? Porque la respuesta es el estiramiento del músculo. Obviamente, si la respuesta es el estiramiento, el estímulo es la contracción. ¿Okay? La respuesta es la contracción. Entonces tenemos aquí el estímulo, el estiramiento de la musculatura. Al estirar el músculo, ¿qué pasa con el uso muscular? Y esto estimula el uso muscular, ¿bien? Que es el receptor sensorial. Ahí está dibujadito el medio. Luego tenemos una fibra aferente, que son las fibras de tipo 1A, primarias. ¿Por qué primarias 1A? Porque ellas son las que van a determinar la respuesta dinámica. Y este reflejo es el reflejo, por ejemplo, del rotuleo. Yo al percutir aquí, estiro algún grupo de fibras musculares en forma rápida, brusca. Y eso hace que se active el uso muscular. Pero el uso muscular envía esta respuesta rápida o esta información que se da de manera rápida por las fibras primarias, las ánuloespirales, las 1A, que están dibujadas en la línea verde. Entra a la médula, en la médula hace una sola sinapsis en las astas anteriores de la médula, en la motoneurona alfa, y esa motoneurona alfa, ¿dónde va a terminar? En las fibras extrafusales o contractiles. ¿Cuál sería la respuesta? La contracción. Se acorta el músculo y al acortar el músculo colapsamos el uso muscular y con esto lo silenciamos. ¿Bien? Esto es entonces el arco reflejo clásico que nosotros vemos desde niños que hacen los médicos, ¿okay? Con el martillo de reflejo. Entonces los reflejos miotáticos, el que yo les acabo de describir, es la parte dinámica del reflejo, porque se da por cambios bruscos, rápidos en la longitud. Y esto provoca acortamientos también bruscos del músculo cuádriceps. Pero también tiene un componente estático. ¿Okay? Cuando ya el músculo se contrajo, esto va a generar luego, a los milisegundos después, que algunas de esas fibras musculares se mantengan en un proceso de acortamiento, pero más lento y sostenido en el tiempo. Y eso se da por cómo es el funcionamiento del uso muscular, donde las partes externas se contraen y vuelven a estirar esa porción central del uso, pero esta vez envían esa información con las fibras sensoriales secundarias en roseta, ¿okay? Que son las responsables de la respuesta estática. ¿Qué función tiene este reflejo miotático? Tiene una función amortiguadora o suavizadora de los movimientos.
Porque si no existiese, sobre todo en la fase del reflejo estático, los movimientos se harían de manera muy brusca y no suave, pasamos de un movimiento al otro. ¿Okay? Y mantiene el tono muscular. ¿Okay? Y ese tono muscular se da sobre todo por esa respuesta estática, porque la respuesta estática del uso mantiene al músculo en ese estado semicontraído. Esto es un ejemplo de ese reflejo miotático, pero en este caso no estamos percutiendo, sino generando un estiramiento de las fibras musculares del bíceps e incrementando el peso que se sostiene con una mano. ¿Okay? Vamos aumentándolo. Al tener entonces aquí 3 ladrillos, produce un estiramiento suficiente para provocar activación del uso muscular. ¿Y qué va a provocar? Contracción inmediata para mantener esos ladrillos en posición y no dejar caerlos. Eso también es un reflejo. Claro. Si el peso es excesivo, se vence y puede caer si el reflejo está abolido y se estira la fibra muscular. Bien. Ajá, ese es el reflejo patelar que ya nosotros ya lo hemos descrito. Vemos entonces primero aquí el músculo, sería entonces el responsable de toda la respuesta. Primero se da aquí y la percusión a nivel del tendón patelar. Con ese martillo, esto estira la musculatura del cuádriceps. Ese estiramiento se envía brusco por las fibras de tipo 1A hacia la médula, hace contacto con la motoneurona alfa y esa motoneurona alfa provoca contracción del cuádriceps, pero a la vez, con un reflejo polisináptico, se provoca relajación de los antagonistas y se permite así el movimiento de estiramiento del miembro inferior. ¿Okay? Es decir, que los reflejos miotáticos tienen una parte de estiramiento muscular, que sería en este caso estiramiento del cuádriceps, pero también tienen una inhibición recíproca de los músculos antagonistas de ese movimiento. ¿Okay? Entonces vemos aquí como uso muscular siempre, ahí se observa el uso muscular en diferentes condiciones. Aquí como un tono muscular normal, vemos entonces cómo se generan estos potenciales eléctricos. Tenemos con incrementos en el tono muscular, vemos que el uso está estirado, está muy estimulado, por eso los potenciales de acción que se generan son mucho más frecuentes. Y aquí tenemos con un tono disminuido, es decir, hay contracción del músculo y el uso muscular tiende a colapsar. Sin embargo, a pesar de su colapso, siempre emite potenciales. Y esos potenciales eléctricos son los responsables del tono muscular. ¿Okay? Aquí, en la lámina anterior donde vimos la parte del peso y cómo soportan varios pesos, este reflejo de estiramiento previene que exista daño en las fibras musculares cuando hay un sobreestiramiento. Como en el caso si nosotros en vez de 3 ladrillos colocamos 6 ladrillos, el estiramiento es tan excesivo que se suelta porque se estira completamente el músculo. Sí, se rompe en la fibra muscular. Rhabdomyolysis. Bien. Ok, yo le mencioné que hay 2 tipos de motoneuronas, las alfa y las gamma. Que las alfas son las que llegan aquí al músculo esquelético, a la fibra extrafusal, y las gamma a la fibra intrafusal. Pero a pesar de que ellas tienen acciones distintas, lugares de acción distintas, siempre se coactivan, siempre están activadas de manera conjunta. Porque esto va a permitir que el uso muscular o la fibra intrafusal no se oponga al estiramiento cuando hay una contracción lenta y sostenida. ¿Okay? Siempre va a acompañar a ese reflejo. Luego tenemos el segundo reflejo, que es el órgano generado por el órgano tendinoso de Golgi, que es el otro receptor sensorial, que está a nivel de los tendones. Y este receptor sensorial
sensorial se encuentra principalmente muy cerca del músculo, de la fibra muscular, y a continuación en serie con respecto a la fibra muscular. A diferencia del uso muscular, el uso muscular es paralelo a la fibra muscular. Este es en serie. Bien. Tiene por supuesto también una neurona sensorial, una fibra aferente, en este caso es del tipo 1B. Al ser 1B, tiene menor velocidad de conducción, si no es una conducción como la 1A del uso muscular. No tiene inervación eferente, sino que simplemente va a provocar activación muscular y es lo que va a detectar el grado de tensión muscular. Cuando el músculo se contrae, se trae consigo a los tendones y eso lo tensa, produce tensión a nivel tendinoso y va a poder determinar ese grado de contracción o de tensión muscular y la velocidad también de tensión. ¿Okay? Este reflejo tendinoso de Golgi también es llamado reflejo miotático inverso. Porque ¿cuál es la respuesta al reflejo miotático? El estiramiento, la contracción del músculo. ¿Okay? En cambio aquí, la respuesta del músculo sería entonces principalmente la relajación o el estiramiento. Por eso se le llama miotático inverso. El estímulo en este caso es la contracción del músculo. ¿Okay? Al contraerse el músculo, aquí las flechas determinan entonces cómo se da la contracción del músculo hacia el centro y esto provoca estiramiento del tendón, porque obviamente esta parte más arriba del tendón está pegada al hueso y estira el tendón, genera tensión. Aquí estimula el órgano tendinoso de Golgi, esa señal o ese estímulo viaja por fibras nerviosas sensoriales del tipo 1B, entran a la médula espinal, llegan hasta las astas anteriores, pero aquí van a conseguirse con una neurona inhibidora, es decir, con una interneurona en la médula espinal primero, y esa interneurona hace sinapsis una segunda vez con la motoneurona alfa que va a llegar hasta el músculo esquelético. Si inhibe esa interneurona inhibidora, inhibe a la motoneurona, obviamente el músculo no se va a contraer, lo que va a relajarse. Entonces, esa segunda parte del reflejo miotático es simplemente el reflejo tendinoso de Golgi. Y me va a permitir proteger al músculo de tensiones excesivas que puedan provocar incluso arrancamiento del músculo desde el punto de unión del tendón con el hueso. ¿Okay? Aquí vemos lo mismo. ¿Okay? Y esto es el reflejo tendinoso de Golgi. Vemos aquí entonces que el músculo bíceps igualito el mismo estímulo, pero en este caso estamos entonces colocando un poco más de peso y se activa el reflejo tendinoso que logra inhibir al músculo bíceps y se estira, se relaja, dejando caer todos esos ladrillos. Entonces es un mecanismo de protección también. Luego tenemos el reflejo polisináptico. Aquí en realidad tenemos dos reflejos en uno. El primero es el reflejo de dolor, que hace poco dijimos. Ante un estímulo doloroso, que me quemé en la estufa, me quité o me corté, ahí está entonces el reflejo flexor, que es retirar a través de flexión el miembro que recibe el estímulo. Como ven allí, el estímulo es un estímulo doloroso que actúa en la mano, como se ve en la imagen, y esta señal sensorial de dolor viaja por una fibra nerviosa sensitiva, en este caso pueden ser fibras mucho más finas, desde la 2 hasta la cuarta, y llegan a la médula espinal. Y ven aquí en la médula espinal la cantidad de sinapsis que hay. Hay sinapsis excitatorias, hay sinapsis inhibidoras. Entonces es polisináptico. ¿A quién va a excitar? A las motoneuronas que llegan a un músculo esquelético flexor, el que va a ser agonista al movimiento, y me va a inhibir a los antagonistas. Por eso es polisináptico y permite entonces la flexión del miembro. Este reflejo también se le llama reflejo de retirada o reflejo de dolor. Además de esta parte del reflejo que está a su mano izquierda, tenemos otro componente que está a mano derecha.
sobre todo cuando hay un estímulo muy fuerte. ¿Qué sucede cuando ustedes se queman? Se queman, no solamente retiran el brazo que recibe, sino que todo el cuerpo lo retira. Entonces, esta parte del movimiento, es decir, estirar la pierna contralateral y retirarme aún más del estímulo que me está provocando daño, se le conoce como el reflejo de extensión cruzado o reflejo de retirada, que forma parte también del reflejo flexor. ¿Okay? También es polisináptico porque la misma información sensorial cruza del lado contrario, ahí provoca una polisinapsis que me va a permitir la extensión del lado contralateral. ¿Bien? Puede ser generado este reflejo con cualquier estímulo sensitivo. Estímulos táctiles lo pueden ser, ¿okay? Pero es más frecuente con estímulos dolorosos. Y también se reconoce por eso como reflejo nociceptivo o reflejo de dolor. Importancia: nos permite protegernos contra las agresiones del medio ambiente y forma parte de evaluando las zonas de dolor. Nos puede permitir así también poder ubicar el nivel de lesión medular en caso de que existan alteraciones sensoriales. ¿Okay? Esto es lo mismo, en este caso estamos estimulando el pie con un estímulo doloroso. ¿Qué hacemos? Retiramos el pie, pero también nos retiramos el pie. ¿Okay? Entonces ahí está, por una parte, el flexor y también el de retirada o extensor cruzado. Bien. Y utilidad clínica, como ya les mencioné, sobre todo el reflejo miotático, que es uno de los más simples de evaluar, no solamente percutiendo a nivel tendinoso, sino en la masa muscular, a nivel de bíceps, también lo podemos hacer, a nivel de convertibles. Podemos evaluar el nivel de lesión medular y poder entonces decir si un paciente tiene normoreflexia, que los reflejos son normales en cuanto a la intensidad del reflejo, hiporreflexia, cuando están muy débiles, muy suaves, arreflexia, no hay reflejo, y la hiperreflexia cuando son exagerados. ¿Okay? Como el de, no sé si ustedes han visto Pedro Picapiedra alguna vez. El reflejo batelar de Pedro Picapiedra es hiperreflexia. ¿Okay? Porque él debe tener un tumor cerebral. No está conectado el cerebro con su médula. Entonces eso hace que sus reflejos sean hiperreflexos. Ok, y para finalizar, siempre les quiero mencionar que existen reflejos también musculares dolorosos que nos sirven para evaluar muchas condiciones clínicas. Los espasmos musculares. Cuando hay un espasmo muscular, por ejemplo, un paciente con peritonitis, los músculos abdominales se vuelven espásmicos. Y esto es por el dolor que se genera debido a la irritación del peritoneo parietal. Y esto es simplemente por la liberación de esas sustancias tóxicas, pero hay una contractura muy fuerte de la pared abdominal. Esto se le llama como abdomen en tabla. Los calambres, eso lo voy a ver, lo vas a ver ahorita, también generan dolor, pero por lo general los calambres se dan por falta de irrigación sanguínea. Por falta de perfusión y agotamiento de la fibra muscular también. Cuando hay una fractura, si alguien aquí ha tenido alguna fractura ósea, cuando pasan unos minutos después de la fractura, los músculos alrededor también tienden a contraerse por estímulo doloroso. Esos son dos reflejos importantes que hay que tener en cuenta. Calambres musculares por fatiga muscular y también por falla a nivel del aporte de oxígeno. Muchas personas que tienen síndromes de insuficiencia venosa profundas tienen con frecuencia este tipo de calambres porque con la mínima actividad física no llega suficiente riego sanguíneo, oxígeno, nutrientes y se puede dar este tipo de contracción. Y los reflejos autónomos a nivel de la médula espinal, que son los viscerales, ¿okay? Que se pueden presentar por distensión o por dolor. Por ejemplo, los llamados reflejos en masa, cuando ustedes tienen la vejiga urinaria muy llena,
si no consiguen dónde ir a evacuar esa vejiga. Entonces esa distensión exagerada de la pared de la vejiga genera reflejo de masas que puede tomar varios segmentos medulares para iniciar la evacuación, es decir, la función. ¿Okay? Esos son otro tipo de reflejos medulares que ustedes ya también deben haber. Bueno, entonces ya con esto terminamos la actividad refleja. Ya las clases que vienen después de Semana Santa se cuidan, por favor. Estudien, aprovechen. Ya yo les pasé a Jesús y a Lluvia, ya las debo tener también las clases de sensorial. Les pasaré hoy esta para que empiecen a estudiar, por favor. Bueno.